Buenos días a todos en la víspera de nuestro día central en el marco de las celebraciones por el 29º aniversario de creación institucional de la Universidad César Vallejo. Estamos orgullosos de decirles bienvenidos a esta extraordinaria conferencia con Eduardo González Viaña, el Bicentenario del Perú desde la literatura. Nos acompaña en el día de hoy nuestro vicerrector académico, el doctor Heraclio Campana Añasco, a quien le agradecemos su presencia, nuestro director general de la Universidad César Vallejo, Campus Chiclayo, doctor Marco Antonio Carrasco, muchas gracias por estar con nosotros, al doctor Luis Angulo Cabanillas, director general de la Universidad César Vallejo, Campus Huaraz, al doctor Augusto Manuel López Paredes, director de la Universidad César Vallejo, Campus ATE. Le damos la bienvenida también a la doctora Gloria Chamorro, al equipo de comunicación, al doctor Alcibiades Cine Márquez, director general de la UCB Campus Piura, y por supuesto a nuestro entrañable Eduardo González Viaña, nacido en Chepén, en La Libertad. Muy bien, antes de continuar, permítanos por favor presentar a ustedes un video que sintetiza lo que significa la Universidad César Vallejo para la educación universitaria en el Perú. Adelante. Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca a casa, que me permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y muchos requisitos más. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? El mundo globalizado en el que vivimos nos exige una evolución constante. Por eso en la Universidad César Vallejo nos renovamos, porque tus sueños no pueden detenerse. Porque sabemos que tu formación académica es esencial. Para que seas un profesional de éxito, te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas educativas más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital de la mano de Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado, hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 190 eventos digitales, con la participación de especialistas de México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas, idiomas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso, contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia. Y hoy en día, a través del UCB Go, podrás acceder al programa de movilidad virtual académica sin salir de casa. Solo en los últimos meses, más de 40 estudiantes extranjeros han realizado este programa y más de 45 vallejianos han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 43.100 trabajos de investigación. Contamos con laboratorios y herramientas de primera generación. Prueba de ello es la reciente adquisición de simuladores virtuales para la Facultad de Ciencias de la Salud y para la Escuela Profesional de Ingeniería y Arquitectura, por mencionar solo algunas de ellas. Actualmente, contamos con 27 carreras de pregrado y para los egresados que quieren continuar estudiando, la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo ofrece una amplia variedad de cursos, 26 maestrías y 8 doctorados. Prueba de ello son nuestros más de 19.400 alumnos en la Escuela de Posgrado de la UCB. Como ves, la Universidad César Vallejo tiene todo lo que necesitas para continuar con tus sueños. Así que no esperes más y únete a la universidad de los que quieren salir adelante.
Estamos de aniversario, estamos de fiesta, cumplimos 29 años impulsando las ganas de salir adelante de miles de jóvenes a nivel nacional. Permítanos ahora presentar a nuestro vicerrector académico, que será el encargado de dar las palabras de bienvenida. El doctor Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de la Universidad César Vallejo, es abogado por la Universidad Andina del Cusco, maestro en educación con mención en gestión de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en administración de la educación, así como gestión universitaria por la Universidad César Vallejo. Es profesor principal y se ha desempeñado en cargos de gestión universitaria, conferencista y ponente nacional e internacional, y evaluador de programas académicos de CINEACE en las especialidades de Derecho y Educación. Por su aporte en el campo educativo, ha sido reconocido por el Congreso y varias universidades peruanas. Adelante, doctor. Muchas gracias, Vicente. Un saludo especial para el doctor Eduardo González Viaña, ponente de hoy del Bicentenario a través de la literatura. Nos acompañan en la sala el doctor Alcibiades Sime Márquez, también abogado como Eduardo y como yo, Luis Angulo Cabanillas, nuestro director general del campus de Huaraz, y Marco Antonio Carrasco Chávez, del campus de Chiclayo. Y por Lima está el doctor Augusto Manuel López Paredes, de nuestro campus de Ate. Nos acompaña también Joel Acuña Zabaleta, gran impulsor desde la Junta General de Accionistas de la Investigación y la Literatura en nuestra universidad. Gracias por estar presente, Joel. Y la doctora Gloria Chamorro, que es nuestra directora del Centro de Formación Docente de nuestra universidad. Es un honor y un privilegio presentar a tamaña personalidad y sobre todo colega abogado Eduardo González Viaña en un tema apasionante como es la literatura en el proceso de la independencia de nuestro país. En el marco de las charlas sobre el Bicentenario de la República, que estamos a 7 meses de cumplir los 200 años de la declaración de nuestra independencia. Los precursores de la independencia de nuestro país y los próceres utilizaron la literatura como medio de comunicación y de expresión del sentir popular de los patriotas durante este largo proceso de gestación de nuestra independencia. Si recordamos que el primer alzamiento en armas lo hizo Manco Inca en 1535 en el Cusco, ¿no? Y se fortificó en Ollantaytambo. Es un proceso muy largo de gestación de nuestra independencia hasta llegar a la carta a los españoles americanos de Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Y finalmente quiero retratar la tradición de don Ricardo Palma con Días y Ollas venceremos. Esta tradición de Ricardo Palma expresa cómo la literatura, a través de un oficio de alfarero, permitía la comunicación entre los patriotas que buscaban la gesta de la independencia, a través de una olla de doble fondo que era deshacida como un artículo de baja calidad, pero cuya finalidad era transmitir una comunicación, ¿no? Y por ello la literatura jugó un papel muy importante en este proceso de nuestro país y que es oportuno recordar, remembrar a través de la mirada de un especialista, de un prolífico escritor peruano como lo es Eduardo González Viaña, ganador de muchos premios de literatura a sus grandes novelas enfocadas en procesos socioculturales, históricos de diferentes países y en especial de Latinoamérica. Por ello, Eduardo, queremos darte la bienvenida a esta charla en nuestra universidad, agradecerle a todas las autoridades que están con nosotros, que se han tomado un espacio en su agenda para acompañarte. Acaba de ingresar la doctora Ana Teresa Fernández Gil, nuestra directora general de la sede central de la universidad, y a todo el público que nos acompaña esta mañana. Bienvenidos a esta gran conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestro vicerrector académico, doctor Heraclio Campana Añasco. Efectivamente, saludamos a la doctora Ana Teresa Fernández Gil, quien dirige la sede central de la Universidad César Vallejo en Trujillo. Permítanos, por favor, leer un apretado resumen de la hoja de vida de nuestro expositor de esta mañana. Escritor y periodista, Eduardo González Viaña reside en los Estados Unidos desde 1990, donde trabaja como catedrático en la Universidad de Oregon. Ha hecho estudios universitarios de literatura, derecho y antropología. Es doctor en literatura y ha recibido la distinción académica de doctor honoris causa en 12 universidades. Es miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Academia Peruana y de la Real Academia. Entre otros galardones, en 2019, González Viaña recibió la distinción de novelista del Bicentenario, como parte de la selección realizada por profesores universitarios de los Estados Unidos entre escritores latinoamericanos en ocasión del Bicentenario de la Independencia de nuestras repúblicas. En 2018, su obra El Camino de Santiago quedó entre las 3 finalistas del concurso mundial de novela de la editorial Planeta España. Entre los premios que ha obtenido figuran Premio Latino Internacional de Novela 2007, Nueva York. Su novela El Corrido de Dante fue considerada como la mejor novela escrita en español y en los Estados Unidos durante ese año. El segundo premio fue otorgado nada menos que a Gioconda Belli e Isabel Allende. Nominado al Premio Literario Impact Dublín 2009 por su novela El Corrido de Dante. Este premio es el más importante del mundo para obras escritas o publicadas en inglés. Premio Memoria Cultural 2007, Miami, Estados Unidos, por el impacto de su novela El Corrido de Dante en el conocimiento del problema de los inmigrantes en Estados Unidos. Premio Pastega 2006 de Excelencia en la Investigación Académica y la Creatividad, otorgado por Western Oregon University de Estados Unidos. Premio Latino de Literatura 2001, otorgado por el Instituto de Escritores Latinoamericanos de los Estados Unidos en 2001 en New York. Premio El Cairo, Instituto Cervantes, otorgado al escritor como mejor tarea de difusión del español en un país no hispanohablante o hispanoparlante. En 2002, El Cairo, Egipto. Premio Internacional El Relato Juan Rulfo, o Premio Internacional de Relato Juan Rulfo, otorgado en París por el Centro Cultural de México, Radio France, Le Monde Diplomatique. Este premio es considerado como el más importante que se da al cuento en idioma español, diciembre de 1998. Premio Nacional de Fomento a la Cultura Ricardo Palma, Instituto Nacional de Cultura y Ministerio de Educación del Perú en 1969. Ha publicado alrededor de 60 libros entre novelas, colecciones de relatos y ensayos. Además, ha publicado en diversos periódicos en Perú y Estados Unidos y colabora con la cadena periodística La Nueva España. Entre sus obras recientes figura La Frontera del Paraíso 2018, una novela que revela la vida de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. El Camino de Santiago 2017 resultó entre las 3 finalistas del concurso internacional Planeta 2016. Su novela El Corrido de Dante, de la que ya hemos hablado, traducida a varios idiomas, es considerada como un clásico de la inmigración en Estados Unidos y ganó un premio como la mejor novela escrita en español en ese país en el año 2007. Ese libro, estamos hablando del Corrido de Dante, ha sido publicado en español, inglés, italiano y serbio. Comentándolo, Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel de Literatura, dijo de Eduardo González Viaña que es un magnífico testimonio de la presencia latinoamericana en los Estados Unidos, un auténtico embajador cultural del latinos. Su novela, Vallejo en los infiernos, en algún momento publicada por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, aborda la vida juvenil del gran poeta peruano y la infame carcelería que sufriera en Trujillo. Esta novela ha sido traducida y publicada en italiano como Vallejo Agli Infieri y en inglés en Londres como César Vallejo's Seasons in Hell. Para mí es un honor presentar a uno de los más grandes novelistas y escritores que tiene nuestra patria
Eduardo González Viaña, quien asumirá en el marco de las celebraciones por nuestro 29º aniversario esta interesante conferencia que lo que busca es tender un puente entre nuestra historia y la literatura. Eduardo González Viaña ya está entre nosotros en este espacio virtual para que podamos disfrutar de su conferencia El Bicentenario del Perú desde la literatura. Adelante, maestro. Muy buenos días y mil gracias, muchísimas gracias. Creo que conversar con los amigos de la Universidad César Vallejo me trae buena suerte, porque siempre ha sido así. El caso de Vallejo en los infiernos, por ejemplo. Vallejo en los infiernos tuvo como primera publicación la hecha por la Universidad César Vallejo en el año 2009 en Trujillo. Y fíjense ustedes, esa novela ya ha llegado hasta 20 ediciones en muchos idiomas. Y en inglés ha sido publicada o traducida nada menos que por el mayor especialista en literatura latinoamericana, que es Stephen Hart, y al frente de 20 vallejianistas de todos los países de Europa y de los Estados Unidos, hizo la traducción de Vallejo en los infiernos. Entonces, imagínense, ¿cómo no me voy a sentir bien? Y aquí tengo esto, porque no se olviden que ese es lo que estamos también celebrando. Estamos celebrando la vida y la obra de don Ramón Castilla. Este libro, que se llama El largo camino de Castilla, ha sido publicado por la Universidad César Vallejo, y eso fue presentada por primera vez en julio, y hasta la fecha ya tiene 3 ediciones. Una de ellas ha hecho internacional la obra, porque ha sido presentada en Australia con la presencia de 11 embajadores peruanos en Asia y en Oceanía. ¿Cómo no me voy a sentir bien? ¿Cómo no me voy a sentir bien? ¿Y cómo no voy a sentir, además, que la literatura es el mejor camino ahora para celebrar el bicentenario? Porque el asunto, el problema, el tema de Castilla es el tema de la nacionalidad. Es el tema de preguntarse qué es la nacionalidad, cuál es mi nacionalidad. Tenemos una nacionalidad ya, tenemos un destino ya como ser colectivo, como ser peruano. Esta es una pregunta que hace unos días me traía un recuerdo anecdótico. En 1991 era yo profesor en la Universidad de Berkeley, y yo tenía un curso de cultura latinoamericana. En ese curso, además de 2 clases teóricas, el día viernes daba una clase práctica que consistía en llevar algún personaje ligado a América Latina al teatro de la universidad. Había tenido la suerte de conocer al secretario de Estado de los Estados Unidos y lo había llevado para allá. De manera que el teatro estaba siempre concurrido, no tan solo por mis alumnos, sino también por periodistas de los más importantes diarios norteamericanos. En una ocasión, un viernes, caminaba yo hacia el teatrín o teatro, pensando en que no había encontrado un personaje, y yo me devanaba los sesos y decía, me pondré una barba postiza, en fin, para hacer el personaje que yo quiero inventar. Pero nada. De repente, en el jardín, encontré a un hombre, al jardinero, que estaba conversando con las plantitas, tal vez.
Y como lo vi un rostro bastante andino, me acerqué y le dije, "Where are you from?" Y me dijo así con mucha fuerza, con mucha energía, "I am Peruvian", me dijo. También parecía un poco enojado. Entonces me contó un poco su vida. Había llegado ilegalmente a los Estados Unidos, pero había llegado. Se había casado con una peruana también ilegal. Habían tenido una hijita en los Estados Unidos. Y bueno, ahora, en estos momentos, era jardinero en una de las mejores y más importantes universidades del mundo. Una razón para que se sintiera orgulloso. Pero había algo que me contó acerca de su hija. Su hijita tenía 12 años entonces, y un psicólogo había determinado que esta niña era genial, absolutamente genial. Entonces, el jardinero peruano había recibido ofertas de varias de las universidades de los Estados Unidos, de las más importantes, entre ellas Berkeley, invitando a que llevara a su hija y para que entrara de frente en la universidad en un curso de energía atómica sin necesidad de estudiar secundaria, porque ella tenía 12 años apenas. Entonces le dije, paisano, ¿te animarías tú a ir a mi clase? Me dijo, por supuesto. Lo llevé, lo presenté y comenzó a hablar. Y en un momento le pedí que nos contara el asunto de su hija. Así lo hizo. En ese momento un periodista levantó la mano, un periodista de San Francisco Chronicle, creo, levantó la mano y dijo, pero aquí hay algo que no casa. ¿Cómo es posible que usted y su esposa hayan vivido 12 años con esta niña y no se hayan dado cuenta de que era un genio? Y entonces el jardinero se quedó pensando y dijo, bueno, es normal. ¿Por qué? ¿Por qué es normal? Porque en el Perú todos somos así. Y debido a eso, quizás, los gringos se la creyeron, y yo que había ido a los Estados Unidos para ser profesor visitante por tan solo un año, me he quedado 30 años en los Estados Unidos. Yo creo que voy a tener siempre a mi lado a ese campesino, a ese jardinero, para que diga esas cosas. Pero lo importante es que él dijo, todos los peruanos somos así, y lo creyó. E hizo que el resto de la gente lo creyera también. Eso es nacionalidad. Eso es tener concepto de un origen y de un destino colectivos. Y eso es precisamente el tema del largo camino de Castilla y el tema de Ramón Castilla. Como ustedes recordarán, Ramón Castilla nació en Tarapacá, cuando Tarapacá era peruana, en 1797, y se enroló en el ejército del rey de España cuando apenas tenía 15 años. Su hermano, mayor que él, se enroló al mismo tiempo. Uno tenía 15 y el otro 20. Y Castilla participó en diversas acciones de guerra del ejército realista contra los independentistas chilenos. Pero en la batalla que ustedes recordarán, la batalla de Chacabuco, San Martín entró por la cordillera de los Andes y asustó prácticamente a los españoles, que no sabían cómo podía venir alguien por ese lado. Y entonces, y los derrotó. Y Castilla estuvo entre los centenares de soldados y oficiales que fueron
a Argentina como prisionero de guerra, es decir, recorrió caminando en esos momentos el continente desde el Pacífico hasta el Atlántico. En Buenos Aires, la mayoría de los prisioneros de guerra se casaron con chicas argentinas o se enrolaron en el Ejército Libertador. Pero Castilla no lo hizo así. Castilla permaneció un año en Buenos Aires, pero cuando pudo, cuando lo logró, se escapó de Buenos Aires y se fue a Río de Janeiro. Entonces, en Río de Janeiro se presenta ante el embajador español y le dice, vengo para acá porque quiero que usted me consiga un barco en el cual irme hacia mi país, porque quiero pelear por el ejército del rey. Entonces el embajador le explica que eso es imposible porque el barco tendría que pasar por Buenos Aires y ahí tendría que ser detenido. Entonces Castilla decide caminar desde Río de Janeiro hasta la costa peruana y venirse sin otro medio que sus piernas. Y él, junto con otro oficial español, así lo hacen. Se intentan en el Mato Grosso y van camino del Perú. Imagínense ustedes, esto significa más o menos 8 meses. Y 8 meses no a través de un camino que sea conocido, sino abrirse camino, abrir trocha. Significa pues, significó para ellos encontrarse con una fauna y una flora absolutamente desconocida. Además de con grupos de nativos que ellos ni siquiera habían imaginado. Cuando yo comencé a hacer este trabajo, había hecho una investigación previa que me llevó hasta Londres, por un lado, en busca de material bibliográfico, en busca exactamente del diario del español que acompañó a Castilla y que me llevó también hacia el propio Río de Janeiro y seguí el camino de Castilla por los actuales territorios de Paraguay, Bolivia y Perú. Por supuesto que yo fui en avión, pero no como nuestros paisanos. Y entonces, cuando yo encontré todos esos datos, dije, bueno, esta puede ser una novela, la de Indiana Jones. Puedo inventar una cosa así. Pero después de eso, en cuanto descubrí lo que el camino le había enseñado a Castilla, entonces pensé, no, hay algo más que eso. Hay que pensar cómo este hombre que camina hacia el encuentro con la bandera del rey, en qué momento este hombre cambia, en qué momento asume la nacionalidad, en qué momento descubre que es peruano, que no es español, que es peruano. No es una cosa rara lo que les estoy diciendo cuando digo en qué momento asume que no es español, porque en esos momentos estamos hablando de 1810 hacia el 20, no hay una conciencia entre los habitantes de nuestra tierra, no hay una conciencia de nacionalidad. Hay más bien la de colonos. Nosotros somos colonos, nosotros somos los españoles del otro lado del mar. ¿En qué momento Castilla cambia? ¿En qué momento asume la sensación de que es Saulo? ¿Se acuerdan de Saulo en el Evangelio? Cuando Saulo, que es un soldado romano, pero de origen judío, cuando Saulo va hacia Damasco en busca de cristianos para acometer contra ellos,
y en el camino una luz se le presenta, lo tira del caballo y una voz, que la de Cristo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo se convierte al cristianismo y es San Pablo. ¿En qué momento ocurrió esto en Castilla? Yo creo que, por un lado, el propio terreno, la propia selva, un territorio que es completamente diferente a cualquier lugar del mundo, le hizo sentir que era ciudadano de América. En otro lado, a través del camino, se había encontrado con los bandeirantes, que eran los cazadores, en un lado cazadores de negros y en otro lado cazadores de indios. Los que iban, descubrían a un afroamericano y sencillamente lo torturaban o lo vendían. O los que iban por las laderas andinas ya y buscaban indios. Y entonces eran gente, pues eran como corsarios en tierra, algunos de los piratas en tierra, algunos los han llamado así. Y entonces Castilla, que camina más bien pensando en que tiene lealtad, o que debe lealtad al rey de España. Castilla en esos momentos llega hasta un quilombo. Un quilombo es una república libre, una república negra que se ha fundado en la selva y que ha durado, se formaron varias, han durado más de 200 años, entre 200 y 300 años, y han servido para proteger a los afroamericanos de esos cazadores o de la bestialidad de los blancos. Y entonces llega al quilombo y es apresado. Y el primer día le dice, llega un hombre y le dice: bueno, se ha dispuesto que ustedes sean ejecutados. Ustedes van a padecer la horca, pero con un intermedio de un día. ¿Cuál de ustedes prefiere morir primero? Castilla en el quilombo ha descubierto quiénes son lo que se llama los negros. Ha descubierto una comunidad organizada, sofisticada, culta. Ha descubierto una comunidad en la que existe un sistema judicial. Y entonces allí él, pregunta: ¿y por qué nos van a ejecutar? Y le explican, le dicen: bueno, usted no es un soldado portugués, pero no sabemos si usted ha matado y ha torturado negros, pero usted es soldado de un rey, del rey de España, y todos los reyes son criminales, y si lo dejamos a usted, entonces usted en algún momento determinado va a escupir, ultrajar, apresar, matar a un negro. No les puedo contar lo que sigue, porque entonces Joel, de Fondo Editorial, me podría decir: no, Eduardo, no continúes. Pero ustedes lo sabrán ya, porque entiendo que después de esto todos van a querer ir a buscar el largo camino de Castilla. Pero lo cierto es que a través de esto, a través de este camino, en Castilla se formó el reconocimiento de sí mismo y de esa tierra como diferentes a la España que defendía. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
descubrir que el descubrimiento de los negros y de su calidad humana en los quilombos, las repúblicas libres que ellos habían establecido. Y en tercer lugar, por eso es muy importante, el descubrimiento de las comunas llamadas misiones. En el camino por los territorios que ahora son Paraguay, Argentina, Bolivia, los jesuitas, la orden jesuita, había establecido comunidades llamadas misiones, que no tenían como misión, disculpen la redundancia, enseñar el catecismo o regalar estampitas. Por el contrario, esas misiones se habían constituido como comunidades para establecer una sociedad ideal. Estas misiones albergaron a centenares de miles de guaraníes y los salvaron de la bestialidad de los traficantes. Había muchos que andaban persiguiendo y buscando un indio para luego venderlo. Estas comunidades se establecieron allá y determinaron que la propiedad en esa comunidad no existe, porque el único propietario de todo es Dios. Y en consecuencia, los indios que allí viven van a establecer un sistema social en el que todos van a ser iguales, todos van a tener trabajo y todos van a recibir su recompensa. Totalmente diferente a las sociedades de sirvientes que creó España, que crearon los colonizadores en nuestros países. En las comunas, en las misiones, más tarde, la orden jesuita fue expulsada del reino y expulsada de todos los reinos de Portugal también y en todo el mundo. Es más, el propio Papa decretó la abolición de la orden, porque en cierta forma estaba incitando a la rebelión contra la soberanía española, o porque así lo entendieron. Sin embargo, en los momentos en que Castilla y su compañero llegan a las misiones ahora ya están dirigidas por sacerdotes dominicos, quienes continúan con aquello que les han enseñado los jesuitas y continúan defendiendo a los indios. Entonces descubre eso Castilla. Por eso es que Castilla, al regresar a Lima, es recibido en primer término por el virrey de España, pero pocos meses después toma su caballo y avanza hacia el cuartel del general San Martín y le ofrece su espada para combatir por la independencia de América. Ese es el descubrimiento de la nacionalidad. Ese es el descubrimiento del orgullo de ser peruano, como en el caso de nuestro paisano de quienes había hablado en Berkeley. Es el descubrimiento, por fin, de que Castilla es en realidad el héroe del bicentenario. De ahí vuelvo también a recordar algo que ocurrió al día siguiente de la batalla de Ayacucho. Como ustedes saben, esa batalla se decidió en 2 o 3 horas y determinó el fin de la dominación española. Al día siguiente, en el hospital, había soldados y oficiales de ambos ejércitos. Y entonces el médico pasó y gritó, buscó, «Teniente Castilla», dijo. Y una voz débil dijo en un lado, «Presente».
Pero como el médico no había escuchado bien, repitió la pregunta y dijo, Teniente Castilla. Y en otro lado, otro Teniente Castilla levantó la mano y dijo, presente. ¿Qué pasaba? Que los dos hermanos habían peleado en Ayacucho, uno en un bando y otro uno de los españoles y otro en el bando de los independentistas. ¿Qué pasa entonces? Que ocurre que siempre hay que decidir sobre la nacionalidad, siempre hay que decidir sobre destino común. No se suponga que tan solo por el hecho de haber nacido en Chepén, en Lima, en Paiján, en Trujillo, ya soy peruano. No, de hecho no. De hecho, tengo que conocer esta historia. Tengo que conocer a Castilla. Tengo que conocer el mundo andino. Tengo que entender nuestro pasado para comenzar a hacerlo, comenzar a ser peruano de verdad, a conocer mi destino, a saber quién soy y para qué sirvo. Y eso es ser peruano. Gracias a ustedes, gracias a la Universidad César Vallejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta brillante conferencia, que siempre es un placer escucharlo. Permítanme, antes de dar paso a algunas preguntas, saludar la presencia del doctor Julio Zárate Suárez, quien es el director general de la UCB Campus San Juan de Lurigancho, y comentar que con Joel Acuña, que es asesor del directorio, se trabajó la presentación del libro de Eduardo González Viaña, presentación virtual, El largo camino de Castilla, en coordinación con las embajadas del Perú en Asia y Oceanía, que yo considero fue uno de los más importantes eventos culturales que ha realizado nuestra universidad en los últimos tiempos. Muchas gracias a Joel por su entusiasmo, por su capacidad de organización y, por supuesto, gracias a Eduardo, siempre tan cercano a nuestra universidad. Vamos a formular algunas preguntas, no van a ser muchas, querido maestro, pero vamos a trasladar algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿coincide usted con Jorge Basadre Groman? A ver, ¿sí escuchó, maestro? No se te escuchó bien. A Basadre, escuché. A ver, ¿coincide usted con Jorge Basadre en el sentido que Ramón Castilla es el fundador, el auténtico fundador de nuestra república? Coincido plenamente y coincido además que es el primer presidente indio del Perú. Ha habido pocos después, algunos que se han inventado, su señora les ha inventado esa nacionalidad, pero no es el caso de Castilla. Castilla, fíjense ustedes, ¿cómo es posible que 30 años después de la independencia, Castilla haga la abolición del tributo indígena? Es decir, que era necesario para un indígena, para un nativo, pagar o esclavizarse para vivir en este país que era suyo. Eso significa que el virreinato continuaba hasta 1854, que esta tierra no pertenecía a sus dueños. Bueno, Castilla establece eso, como hace la abolición de la esclavitud, pero además la mayoría de las instituciones republicanas le pertenecen a Castilla. Por ejemplo, en nuestro caso, la reforma de la educación pertenece a Castilla. Por ejemplo, en el caso de los diplomáticos, Castilla ha creado la ley del servicio diplomático. Por ejemplo, en el caso de la selva, es posible que nuestro país podría en estos momentos haber llegado a ser un país, habría tener un mapa flaco, un mapa como el de Chile, por ejemplo, sin selva.
porque la selva, ustedes ven, está tan aparte del resto del país, que en un momento determinado todos esos territorios han podido pasar a ser brasileros. Pero Castilla establece compra barcos y establece un sistema de marina en el río Amazonas. Y es más, establece tratados de navegación que atan las manos del gigante brasilero. Este mismo Castilla es el que en el mar de enfrente, en el Océano Pacífico, también pone una armada. Castilla es el hombre que establece la libertad de prensa, que establece la abolición de la pena de muerte, que establece la abolición de la cárcel por motivos políticos. Realmente todas las instituciones que hacen del Perú una república democrática y libre han sido creadas por Castilla. O sea, lo que Basadre dice es absolutamente real. Ya a nosotros nos corresponde tratar de conservar esos valores. Eduardo, a propósito de su exitosa novela El corrido de Dante, cabe preguntar por qué el tema de los inmigrantes lo apasiona tanto. Muchas gracias por esa pregunta. Yo he estado hasta ahora 30 años viviendo en los Estados Unidos y he sido testigo del mayor movimiento de gente desde el sur hacia el norte, un movimiento de gente que se parece tan solo al movimiento de gente, a esos miles o millones del pueblo elegido que caminó detrás de Moisés, atravesó un desierto y que caminó 40 años en búsqueda de una patria. Pero ese pueblo se parece a nosotros muchísimo, porque lo que he visto todo el tiempo es cantidades y cantidades de latinoamericanos que entran a los Estados Unidos y que son rechazadas a veces por el racismo o la estupidez de algunos. Pero estos israelitas de la diáspora iban siguiendo a un profeta, a un libro, a un Dios. Nuestra gente, más bien, camina perseguida, expulsada por países donde han desaparecido las fuentes de trabajo y ha desaparecido el amor. Eso he visto en los Estados Unidos. Yo creo además que ese país no tiene por qué aceptarnos por motivos de beneficencia. Debe aceptarnos por el hecho de que los latinoamericanos realmente contribuimos a la grandeza de ese país. Si en estos momentos cualquiera de los estados en los cuales hay una mayoría de latinoamericanos se independizara, y ese estado sería uno de los estados más importantes del mundo. En realidad, la presencia de los latinoamericanos en los Estados Unidos es absolutamente normal. Y lo que yo he visto han sido, y lo que todos vemos desde aquí, ha sido niños enjaulados durante el periodo del ya felizmente terminado del presidente Trump. Hemos visto la construcción de una muralla, como la muralla china. Y lo que yo he visto al final es a gente que cruzaba la muralla sin importarle el problema. Todo esto me ha hecho sentir que realmente mi literatura debe servir para algo. Mi literatura no va a servir para cambiar al mundo, pero mi literatura me va a servir o me obliga a servir las causas por las cuales es necesario vivir. Muchas gracias. Eduardo, Melissa Arroyo Guevara de la UCB Los Olivos nos pregunta,
o le pregunta a usted, ¿cómo potenciar la literatura en el Perú? ¿Cómo potenciarla? Sí, muy buena pregunta. En realidad, siempre nos hemos quejado de la falta de apoyo del gobierno, de las instituciones privadas o la falta de lectoría en un país donde se consume, la lectura no es considerada precisamente un producto de primera necesidad. En el mundo, los países que menos leen son México y el Perú. Pero lo que yo noto en los últimos 20 años es que no tenemos tampoco por qué estar quejándonos permanentemente. Se han fundado editoriales independientes, no tan solo en Lima, en todo el país. En Trujillo mismo, ustedes verán que las municipalidades desde la época de César Acuña publican los libros de la gente de allá. Podemos verlo en cualquier provincia, en cualquier departamento. Se han creado, y eso por un lado, hay un apoyo, ¿no? Hay un apoyo inteligente de parte de las municipalidades, y además se han creado editoriales independientes que fueron hechas por gente tan joven como nuestro Joel, por ejemplo, y a quienes yo llamaba empresarios suicidas hace 20 años, pero ahora ellos han llegado a copar la feria del libro. La última feria del libro fue sobre todo realizada por editoriales independientes que compitieron con las grandes editoriales internacionales. Y tenemos finalmente las universidades como la Universidad César Vallejo, por ejemplo, que son capaces de lograr que nuestros libros se difundan en todo el mundo. Yo creo que si hacemos conciencia de todas esas tareas que hemos realizado, entonces vamos a sistematizarlas y vamos a realizarlas de nuevo. No es necesario estar rogándole al Estado para mayor apoyo. Es necesario que nosotros trabajemos editoriales así y que los escritores, los artistas tengamos conciencia de que tenemos una obligación y es la que estamos cumpliendo. Gracias, Eduardo. Antes de formular la siguiente pregunta, queremos también saludar la presencia del doctor Armando Ortiz Justo, quien es director general de la UCB Campus Moyobamba. Gracias por estar entre nosotros, Armando. Se podría decir, Eduardo, que intentando establecer una analogía con la hazaña de Castilla, a los peruanos nos espera hasta llegar a julio de 2021, el mes del Bicentenario, un largo y duro camino. Bueno, es posible. Basta con leer los periódicos. Bueno, pero aparte de eso, nos encontramos en el momento más terrible de nuestra historia. En un momento en el que la pandemia está a punto de detenernos. La pandemia ha demostrado que los verdaderos terroristas en ese país han sido los mandatarios corruptos, porque ellos se robaron y se llevaron en el bolsillo los hospitales que deberíamos tener, los sistemas de salud que deberíamos tener. Ha demostrado la pandemia que nuestra economía puede flaquear y puede caer en cualquier momento. No ha sido, muchas veces se señala que las medidas restrictivas para los ciudadanos son negativas. No ha sido eso lo que ha ocasionado tantos muertos en el Perú. Lo que las ha ocasionado es la falta de recursos sanitarios y falta de recursos que
se ha debido a quienes se fueron y no volvieron y dejaron su dinero en Suiza o en cualquier otro lado. Yo creo que este momento es difícil, sí, pero que este momento requiere la unidad de todos los peruanos y la conciencia de nacionalidad. Fíjense ustedes, Ramón Castilla gobernó en el tiempo en que el Perú fue más rico gracias a la explotación del guano de las islas. Su sucesor, Echenique, fue uno de los ladrones más grandes que hubo en el Perú, tan solo superado por algunos gobiernos últimos. Pero Castilla, cuando muere, ¿saben qué es lo que deja como herencia a su mujer? Hay una casa en la calle Carabaya donde vivió Castilla. Esa casa no la consiguió retener la viuda, tuvo que venderla para pagar las deudas del mariscal. Y terminó viviendo en una casa que está cerca del actual Correo de Lima. Eso es honestidad. Eso es honestidad. Gracias. Tremenda respuesta, Eduardo. Y Joel Acuña quiere formularle una pregunta también a propósito de lo que acaba de expresar. ¿De qué manera la literatura puede contribuir a la construcción de la nacionalidad peruana? Gracias por la pregunta, querido Joel. En efecto, eso me lo pregunto yo también todos los días. ¿De qué manera puedo yo construir? ¿De qué manera yo puedo ayudar? Y bueno, eso es lo que hago todos los días. Trabajo, escribo, me levanto a las 5 de la mañana y recibo una llamada de mi amigo Joel Acuña, quien está trabajando y escribiendo también, porque tiene en secreto, tiene un libro inédito. Y mientras yo estoy haciendo eso, descubro que lo mejor que puedo hacer es esto, lo mejor cuando era yo adolescente, era muy malo jugando fútbol y por lo tanto no tenía muchos amigos, y era muy malo bailando y por lo tanto no tenía enamorada. Y entonces descubrí que escribir era lo menos torpe que sabía hacer, y por eso soy escritor. Y entonces yo creo que, disculpen la redundancia, creo que la literatura nos va a servir para eso, para encontrar nuestras máximas posibilidades y para tener un destino enfrente y caminar hacia él, aunque el camino sea largo. Muchísimas gracias, y yo sé que a Eduardo no le gustan estas cosas, pero realmente es un honor, un privilegio, un hito en la historia de nuestra universidad haber tenido al que es considerado por muchos críticos literarios el más importante novelista peruano después de Mario Vargas Llosa. A él no le gusta que le digan esto, porque hemos conversado muchas veces, pero es así. Y en los Estados Unidos, a nivel del mundo cultural de Estados Unidos, Eduardo González Viaña es una auténtica personalidad, porque no solamente es un extraordinario literato multipremiado, sino que además ha escrito de manera frecuente, sentando posición respecto al tema de la inmigración en importantes medios en los Estados Unidos. Así que, Eduardo, queremos agradecerte muchísimo esta deferencia que has tenido con nuestra universidad en el marco de su 29º aniversario y decir que marcas un contraste con la lectura de los diarios, porque si la lectura de los diarios nos llevan al horror, al pesimismo, el poder escucharte con esa vitalidad, con ese amor con el Perú y con esa fe inquebrantable en su futuro, nos hace recuperar la esperanza y le pone sol a estos días grises que estamos viviendo. Muchas gracias, Eduardo González Viaña. No solo por ser un genio de la literatura, sino por ser un ser humano entrañable, un amigo cercano, una persona con la que se puede conversar.